Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unas ideas y experiencias bastante fuera de lo común. Sí, totalmente. Nos basamos en una conversación, una entrevista bastante larga, con José Luis Bueno Shin. Exacto. Él se presenta como el último aprendiz del Dr. Jacobo Grinberg. El famoso neurocientífico mexicano, sí, cuya desaparición en 1994, pues, sigue siendo un misterio enorme. Y en esta entrevista, Bueno Shin comparte su visión sobre Grinberg, su trabajo y, también sobre qué pudo haber pasado con él. Así es, Grinberg era un pionero, ¿no? Investigaba la conciencia, la percepción, esa conexión mente-materia que todavía hoy nos intriga tanto. Y conceptos como la lattice, ese supuesto tejido del espacio-tiempo. Exacto. Y Bueno Shin dice que él continuó esa línea de investigación. Un camino, bastante peculiar, que lo llevó de la UNAM a monasterios en el Tíbet. Así que hoy nuestra misión es, desentrañar los puntos clave de esta historia tan particular que nos cuenta Wen Shin. Claro. ¿Qué era eso del rayo láser? ¿Cuál fue su propio camino personal y cómo influyó? Y la conexión entre neurociencia y sabiduría ancestral. Y por supuesto, su hipótesis sobre la desaparición de Grinberg. Vamos a ver qué encontramos. Perfecto. Empecemos ubicando un poco al doctor Jacobo Grinberg Silverbaum. Psicofisiólogo, decían en su época. Ajá, hoy diríamos neurocientífico, claro. Un autor muy prolífico, ¿eh? Más de 50 libros. Y creador de la teoría sintérgica, que, si entiendo bien, proponía que el cerebro no solo procesa información, sino que interactúa con un campo fundamental, la lattice, para crear la realidad. Esa es la idea central, sí. Una interacción constante. Y su rastro se pierde el 8 de diciembre de 1994, de un día para otro. Ahora, según lo que cuenta Bueno Shin, el secreto más grande de Grinberg, lo más reservado de su trabajo, tenía que ver con algo que suena, la verdad, a ciencia ficción pura. el láser, exacto. La pregunta era, ¿puede un cerebro humano entrenado de cierta forma interactuar con un rayo láser hasta el punto de desviarlo? ¡Wow! Desviar un rayo láser con la mente. Así como suena. Y según Bueno Shin, no era solo una idea loca, ¿eh? Era un experimento real que Grinberg estaba llevando a cabo. Como la prueba máxima de su teoría. La prueba de que la conciencia puede influir en la materia física de forma directa. Justo eso. Grinberg, dice Bueno Shin, lo llamaba su mayor secreto. Y Bueno Shin se coloca ahí, en ese círculo íntimo. Dice que Grinberg le confió detalles poco antes de desaparecer. Sí, menciona una última conversación, creo que el 4 de diciembre del 94, pocos días antes, donde le habría hablado de esto. Esta idea es realmente el punto más disruptivo de todo, ¿no? Sin duda, rompe con muchas concepciones. Para entender cómo Grinberg pensaba que esto era posible, tenemos que hablar de la lattice. Fundamental, sí. Es un concepto clave en su teoría. Él lo tomó de la física, ¿sabes? Se refería a esta red, ¿no? Como una matriz espaciotemporal hipercompleja que conecta todo. Exacto. Y donde cada puntito de esa red contendría la información de todo el universo. Una idea muy holográfica, digamos. Y, Shin la relaciona hoy con ideas más modernas sobre el vacío cuántico. Claro, esa energía que está en todos lados, esa estructura fundamental del espacio. Él le da como una actualización. Ok, entonces tenemos la lattice y cómo se suponía que uno accedía a ella. Entiendo que Grinberg ponía mucho énfasis en la coherencia cerebral. Correcto. Esa era la hipótesis de Grinberg, que si lograbas altos niveles de sincronización en tu cerebro entre los hemisferios operando a ciertas frecuencias. Como entrar en resonancia. Algo así. Como sintonizar tu cerebro con la estructura ordenada de esa lattice. Pero fíjate qué interesante porque, Shin, Ajá. después de sus décadas de práctica y estudio, él propone algo distinto. Casi lo contrario. ¿Contrario? ¿Cómo? Él sugiere que quizá no se trata de lograr un orden interno perfecto para acceder al campo, sino de aprender a navegar el caos inherente del vacío cuántico. Navegar el caos. Sí, él usa la metáfora de surfear las olas de la realidad. En vez de intentar calmar el mar, aprendes a moverte con él, aceptar el flujo constante de información, de desafíos. Eso me recuerda a otra idea que menciona Bueno Shin, la de relacionarse con el universo no como algo que controla, sino como un interlocutor. Exactamente. Con respeto, como si tuvieras una conversación con la realidad.
O sea, no luchar contra las olas, sino aprender de ellas. Eso es, prestar atención a las coincidencias, a los patrones, a lo que la vida te presenta. Dice que es la diferencia entre ser un náufrago que espera un milagro. Y ser alguien que activamente navega y usa esas mismas olas para avanzar. Es justo, un cambio de perspectiva importante. Muy interesante. Y esto conecta con su propio camino, ¿no? ¿Cómo fue que él, José Luis Bueno Shin, terminó metido en todo esto con Greenberg? No parece el típico camino académico. Para nada, para nada. Él cuenta que a principios de los 90, él sufría ataques de pánico muy, muy severos. Qué difícil. Y en esa época no se hablaba tanto del tema. Claro. Él describe esa sensación de muerte inminente, taquicardia, sudoración. Y como psicólogo, veía pacientes con lo mismo, lo que le generaba más angustia y urgencia por entender. Y ahí es donde entra Greenberg. Sí, y de una forma muy curiosa, casi por accidente. Buscando ayuda desesperado, vio un anuncio chiquito, hecho a mano pegado en una escalera de la Facultad de Psicología en la UNAM. ¿Un anuncio de qué? De unas clases de meditación, que empezaban ese mismo día. ¡Qué casualidad! Y el instructor, pues resultó ser Jacobo Greenberg. Así que se metió a esas clases. Meditación autoalusiva, creo que la llamaba. Sí, era una técnica de Greenberg, muy enfocada en observar tus propios pensamientos, tus percepciones, cómo construyes tu experiencia a cada instante. ¿Y le funcionó para la ansiedad? Dice que no inmediatamente, pero sí empezó a interactuar mucho con Greenberg. Le hacía preguntas, se interesó y bueno, se convirtió en una especie de mentor para él. De un grupo grande quedaron pocos, ¿no? Sí, menciona que empezaron como 400 y en meses quedaban solo 20. Él entre ellos. Pasa el tiempo, él se siente mejor, empieza a aplicar algo de esto con pacientes y le surge una pregunta clave. Exacto. Quería investigar qué era lo que realmente sanaba. ¿Era la técnica en sí? ¿O era esa conexión interna, esa experiencia que a veces ocurría? Una pregunta muy profunda. Y con eso en mente, fue a buscar un tutor de tesis en neurociencias en la UNAM. Sí, a un investigador importante. Y aquí viene un giro, digno de película. Que lo rechazan. De plano. Bueno, Shin cuenta que le dijo algo así como que no tenía ni las credenciales ni la experiencia. Básicamente, que era un pobre diablo. Imagínate. Qué fuerte. Salió de ahí sintiéndose fatal, me imagino. Destrozado. Pero entonces, ocurre una de esas sincronías de las que tanto habla. A ver. Minutos después de salir de esa oficina, rechazado, se topa en los pasillos con Jacobo Greenberg, a quien no veía hace tiempo. ¿No? ¿En serio? Sí, Greenberg lo reconoce. Platican, bueno, Shin le cuenta su interés por investigar la experiencia interna y el reciente rechazo. ¿Y Greenberg qué le dice? Pues vente a trabajar conmigo. Justo estoy iniciando una investigación sobre eso. Increíble, pasar de pobre diablo a invitado por Greenberg en minutos. Y la historia mejora, porque Greenberg no solo lo invita. ¿Qué más? Le dice que esa investigación específica contiene su mayor secreto, el del láser. ¡Wow! Y lo lleva al sótano de la facultad, a un laboratorio que Bueno Shin describe como secreto, y le presenta a su colaborador principal en ese proyecto. A ver, no me digas que... Sí, era el mismo investigador que lo acababa de rechazar. Cuenta que Greenberg le dijo al otro, mira, ya tenemos quién se va a hacer cargo de esto. Ja, me lo imagino. Y Bueno Shin, ¿qué pensaría? Hace una hora era un don nadie, ¿y ahora? Exacto. Él dice que le comentó a Greenberg, doctor, hace una hora yo era un pobre diablo y ahora tengo a mi cargo 2 investigadores, un laboratorio. Parece que esa pregunta genuina de Bueno Shin, su búsqueda, resonó fuerte con Greenberg. Y eso lo catapultó al centro de todo, al proyecto más delicado de Greenberg. Directo al corazón del misterio. Y ya cerca del final, poco antes de la desaparición, Greenberg le da como unas últimas instrucciones, una lista de tareas. Sí, según el relato de Bueno Shin, fue algo muy específico. Le dijo, a ver, apunta, hay que investigar a este linaje tibetano. Menciona a Namkhai Norbu Rinpoche, porque ellos tienen la clave para lo del láser. La clave del láser en un linaje tibetano. Y le hizo una advertencia muy particular sobre otro grupo, los Jundrimbón. Le dijo, por favor, no te metas con los monjes del Jundrimbón. Esos son chamanes. Una advertencia que, bueno, a veces esas advertencias logran lo contrario, ¿no? Jaja, pues parece que sí, porque Bueno Shin siguió las indicaciones, a su modo.
Pasó décadas entrenando con maestros tibetanos. Y también con los Jundrimbón. Eventualmente sí, también entrenó con ellos, y describe esa experiencia como muy distinta. No era buscar calma y control, Sino, sino trabajar directamente con el caos, con los ojos abiertos, enfrentando los desafíos. Volvemos a la idea de surfear las olas. entiendo. ¿Y qué fue lo más importante que sacó de todas esas décadas de entrenamiento en Oriente? Él destaca dos cosas. Primero, la importancia del linaje, la transmisión directa maestro-discípulo. Eso es muy fuerte en esas tradiciones. ¿Y lo segundo? Lo más crucial, dice él, fue descubrir que el verdadero maestro está dentro de uno mismo. Y la llave para eso no fue el esfuerzo mental, ni la técnica. Fue. La rendición, soltar el control, entregarse de corazón al proceso. Admite que le tomó casi 20 años darse cuenta de que no lo había hecho de verdad antes. Esa idea de rendición, de conexión genuina, ¿se relaciona con lo que veían en el laboratorio de Greenberg? Sí, hay un puente muy interesante ahí. En ese laboratorio secreto medían señales psicofisiológicas, ¿sabes? Temperatura de la piel, conductancia. Ajá. ¿Y qué encontraron? Que en ciertos momentos, ¡pum!, las señales de ambos se sincronizaban de una manera asombrosa, como si fueran uno. ¿Y cuándo pasaba eso? ¿En qué momentos? Según, Shin, ocurría cuando el terapeuta dejaba un poco el rol técnico y conectaba con el paciente a un nivel humano muy profundo, con empatía real, casi sintiendo el dolor del otro. ¡Wow! Años después, un lama tibetano le habría dicho que eso era compasión, misericordia, una fuerza muy poderosa, ese interés auténtico por el otro. Entonces, de toda esta mezcla, la neurociencia de Greenberg, la Lattice, más las décadas de práctica tibetana sobre conexión y rendición, de ahí nace lo que él llama Shinterji. Exactamente. Es su síntesis personal. Él explica el nombre. Shin como aprendiz con corazón-mente abierta y Terji como tejido, refiriéndose a la Lattice. El aprendiz del tejido. O aprendiendo a tejer la realidad. Algo así. Es su metodología fruto de todo ese viaje. Y con esa metodología ya desarrollada años después, sintió que podía... retomar el experimento del láser. Eso afirma. Cuenta que, otra vez, mediante coincidencias, reunió un equipo científico muy potente. Menciona un físico nuclear que trabajó con Hawking, un ingeniero aeroespacial, una física experta en luz-materia. Un equipo serio. Y realizaron los experimentos. Sí, reporta que entre 2019 y 2020 hicieron unos 380 experimentos controlados. ¿Con qué resultados? Porque entiendo que son bastante impactantes. Muy impactantes. Afirma que no solo replicaron la desviación del láser con la persona entrenada presente, sino que fueron más allá de lo que Greenberg habría hecho. ¿Más allá cómo? Reporta experimentos exitosos a distancia. Habla de hasta 14.000 kilómetros. 14.000 kilómetros. Y lo más extraño, experimentos con desfase temporal. ¿Cómo influir en un resultado registrado un día antes o un día después del intento consciente? Eso suena increíble. ¿Da alguna explicación de cómo podría funcionar? Para que no suene a magia, su explicación no es de control mental directo sobre la luz. Él propone que la persona, al entrar en ese estado profundo de conexión, de empatía, de compasión, se vuelve momentáneamente uno con el campo cuántico. Y al hacerlo, altera localmente la estructura del espacio-tiempo por donde viaja la luz. Como si arrugara un poco la tela del espacio-tiempo. Esa es la imagen que usa, ¿sí? Como si esa conexión intensa doblara o afectara brevemente el tejido por donde pasa el fotón, desviándolo. Es un marco interpretativo, claro. Y dice que esto lo vieron otros científicos, gente externa. Reporta que sí. Menciona específicamente a Nassim Haramein, este físico conocido por sus teorías del vacío cuántico. ¿Y Haramein qué dijo? Que, aunque era escéptico al principio, presenció e incluso replicó algunos efectos en su laboratorio en California, y que quedó sorprendido al no hallar fallos técnicos y ver el fenómeno. Esa validación es importante para él. Todo esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta. El elefante en la habitación. ¿Qué pasó con Greenberg? ¿Qué cree? Shin. Él comparte una hipótesis basada en algo que vivió justo antes de la desaparición. ¿Qué vivió? Recuerda un viaje que hizo a Boulder, Colorado, por encargo de Greenberg. Esto fue en junio del 94, 6 meses antes de que desapareciera. ¿Y qué pasó en Boulder? Dice que se reunió con investigadores que parecían ser de alguna agencia militar o de inteligencia de Estados Unidos.
¿Y qué mostraron un interés enorme? En el experimento del láser, Exacto. le preguntaron directamente si eso podría servir para desviar misiles. ¡Wow! Interés militar directo. Y le dieron una tarjeta diciéndole, dile a tu jefe Greenberg que lo vamos a buscar y le daremos todo lo que quiera porque en México ya no le hacen caso. Describe la situación como muy de película de espías. ¿Y Greenberg cómo reaccionó a eso? Bueno, Shin dice que notó algo raro en su cara cuando le dio la tarjeta. Y luego, por la investigación del documental sobre Greenberg, se supo que Greenberg hizo viajes discretos a Boulder en esos meses siguientes. Rutas indirectas como para no ser seguido. Entonces, si juntas las piezas, interés militar, la oferta de todo lo que quiera, los viajes secretos, la lista de tareas que le dejó a Bueno Shin, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis de Bueno Shin es que Greenberg pudo haberse ido voluntariamente. Voluntariamente. Sí, que quizás aceptó una oferta de esa agencia u otra para seguir investigando con recursos ilimitados, y que parte del trato era desaparecer del mapa, por seguridad o por acuerdo. Y añade un punto interesante sobre el estado de la investigación en ese momento, ¿no? Sí, él cree que Greenberg, en el 94, tenía la investigación incompleta. Dice que su método actual, Shintergy, tiene como 22 elementos clave. Y Greenberg solo tenía uno. Eso sostiene, que todo lo que hicieron juntos hasta la desaparición era solo uno de esos 22, y que por eso, quizás, aunque Greenberg se fuera con otros, no pudieron avanzar mucho sin las piezas que él cree haber descubierto después. Es una hipótesis compleja, que no cierra el caso, pero da una perspectiva. Claro, y él mismo reconoce el dolor que la incertidumbre causa a la familia. Es su lectura de los hechos que él vivió. Y todo este camino tan largo, desde la crisis personal hasta hoy, converge en lo que hace ahora, enseñar Shintergy. Exactamente. Ese es el resultado práctico. Su objetivo es, ofrecer un camino más corto para que otros logren esa sincronización con el campo, con la Lattice. Lo que a él le tomó décadas, dice que busca acortarlo. Sí, aspira a que la gente pueda lograr niveles importantes en 2 o 3 años de entrenamiento. Y para eso da cursos, talleres. Menciona un diagnóstico online en tejiendoturrealidad.com, ¿no? Para que la gente vea cómo está interactuando con su realidad. Exacto. Si desde una postura más reactiva o más sincronizada, como dice él. Y de ahí, entrenarse. Llama a los avanzados hackers de la conciencia. Hackers de la conciencia. Y su meta final es muy ambiciosa. Muchísimo. Se basa en la idea de la masa crítica. Cita una fórmula que dice que la raíz cuadrada del 1% de la población, si alcanza coherencia, puede influir en todo el sistema. ¿Y eso cuánta gente sería a nivel mundial? Unas 8.800 personas más o menos. Y su meta es entrenar a 10.000 personas capaces de llegar a ese nivel. Y según él, alterar el procesamiento de la conciencia humana colectivamente. La idea de fondo es que esos estados de coherencia, de empatía, serían como contagiosos. Esa es la visión. Una especie de epidemia positiva, que al trabajar en ti a ese nivel, no solo cambias tu vida, sino que generas una resonancia que afecta a otros. ¿Incluso a distancia? Incluso a distancia. Habla de poner laboratorios remotos en varios países para seguir con esto. Es aplicar ideas cuánticas a la conciencia colectiva, básicamente. La verdad es que es una historia fascinante. Abarca tanto, décadas de ciencia heterodoxa, misterio, búsqueda espiritual y ahora esta propuesta de cambio global. Totalmente. Desde los sótanos de la UNAM a los Himalayas, de la física cuántica a la compasión. Y el relato de Bueno Shin, más allá de cuánto creamos cada detalle, sí que nos deja pensando, ¿no? Sin duda. Nos confronta con preguntas sobre nuestra propia conciencia, sobre la naturaleza de la realidad, sobre esa posible conexión profunda entre todo. Y cómo la ciencia y la sabiduría antigua podrían encontrarse en lugares inesperados. Exacto. Apenas empezamos a imaginar esas convergencias. Nos quedamos con eso. ¿Y si realmente pudiéramos aprender a tejer nuestra realidad de forma más consciente, más como un diálogo? O si un grupo, aunque sea pequeño, sincronizado en esa coherencia, pudiera de verdad generar un impacto positivo en el colectivo. Son preguntas potentes, que resuenan mucho después de escuchar esta historia tan singular. Definitivamente. Mucho para reflexionar.